Gray will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al debate de Buzzer Beater. Esta semana, como podréis comprobar quienes estéis viendo la retransmisión por YouTube, no tengo conmigo ni a Javi ni a Carmelo por motivos X, pero sí a don Ignacio García, al cual le doy una cálida bienvenida. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pau, y buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí, echando de menos a Javi y a Carmelo, pero bueno, muy contento, que además las últimas veces que me habías avisado no había podido venir. Así que encantado, además te tengo al jefe para mí solo, hoy me voy a quedar a gusto. Mano a mano, ¿eh? Tenemos 1h15 aproximadamente para charlar de NBA. Este episodio se titula Datos y Relatos, pero antes hay que ir con la más rabiosa actualidad, y esta actualidad, Ignacio, nos lleva hasta San Francisco. Anoche se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla Jimmy Butler, un jugador fundamental para entender los últimos años de la NBA, de la competición, un jugador fundamental obviamente para los Golden State Warriors y que ya con 36 años va a sufrir un parón muy importante en su carrera, vamos a ver si definitivo. Pues sí, malísimas noticias para Butler, malísimas noticias para los Warriors e incluso un poco para mí, porque como bien sabes le tengo en la fantasy que jugamos nosotros y es uno de mis jugadores franquicia. Así es que igual que me pasa a mí, les pasa un poco a los Warriors. Habrá que ver el proyecto que hacen ahora con él, porque claro, el año pasado la apuesta fue por Butler y competir al máximo con lo que le quedase a Curry por delante, pero claro, estando como estaban ahí, que parecía además que empezaban a carburar, están no en play-in, pero sí en play-in, cerquita de la victoria de campo y un poco más lejos de quedarse fuera de playoff, parecía que podían mejorar, incluso asaltar la sexta o la quinta plaza. Eso sin Butler probablemente sea una utopía y habrá que ver si no caen incluso... Yo que desaparezcan del play-in no creo. Supongo que lo mantendrán, que solamente con Curry y con el resto de la plantilla les va a dar. Pero complicado. Y luego, pues, Jimmy, es que vuelva a jugar ya es lo primero de todo, porque son lesiones muy, muy feas estas y aunque la medicina ha avanzado mucho y cada vez se recuperan mejor, también tiene la edad que tiene y ha sido un jugador que ha dominado desde el físico. Ya, de hecho, no era, yo creo, que un jugador tan apabullante como había sido en otros momentos de su carrera, aunque seguía siendo muy, muy valioso. Y habrá que ver si vuelve físicamente bien. Sobre todo al principio, es que ya no es solamente el año que se pierda, sino que lo normal es que empiece renqueante también la temporada que viene, si llegase a estar disponible. Y entonces, claro, que se pierda ahí ya unos cuantos meses, que no arranque. Podríamos estar hablando de casi 2 años perdidos en este jugador. Cuesta imaginársele en la mejor versión que vimos de Jimmy Butler. A mí me da cierta lástima porque creo que además es un jugador que en los Heat no tuvo... Bueno, que le ha sido esquiva la fortuna para a lo mejor haber conseguido algún título. No sé si él tenía la calidad suficiente para ser la primera espada de un equipo campeón, pero hombre, a poco que hubiera estado en otro proyecto un poco mejor acompañado, yo creo que con ese gen competitivo sí que le habríamos visto ganar algún que otro anillo. Sí. Bueno, aquí se abren varias posibilidades para los Warriors o diversos panoramas a analizar. El primero de todos es ¿qué hacemos ahora en lo que resta de temporada? 2 opciones, o seguimos como estamos y le damos más cancha a jugadores que no estaba previsto contaran en el proyecto actual de los Warriors, y obviamente hay que señalar a Jonathan Kuminga, que es el sustituto natural de Jimmy Butler en estos Warriors, absolutamente defenestrado por Steve Kerr y que estaba con un pie fuera de la bahía, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque bueno, si Steve Kerr no tira de orgullo y quiere seguir siendo competitivo, la opción de sustituir a Butler por Kuminga, con las diferencias obvias que hay entre ambos, la tiene en casa. La otra posibilidad es seguir como hasta ahora, traspasar a Kuminga por assets que no te van a dar un salto de calidad porque es complicado, principalmente porque no es que esos assets vayan a llegar a unos Warriors con Curry, Butler y Green, es que van a llegar a unos Warriors únicamente con Curry y con Green, van a hacer el papel que tenía que haber hecho Butler, con lo cual si con los 3 que tenían están en play-in,
yo dudo mucho que quitando a Butler y llegando un DeMar DeRozan de la vida vayan a tener un upgrade mucho mayor. La otra posibilidad es traspasar a Jimmy Butler, por muy doloroso que sea un traspaso con un jugador recientemente lesionado, más gastar picks futuros para conseguir un jugador que todavía te haga ser alguien importante esta temporada, llámese Mark Cannon, llámese Michael Porter Jr., lo que sea. Y la otra opción es pues tirarlo todo por la borda, que no quede allí más que Stephen Curry como mucho y empezar todo de cero. Pero desde luego el panorama es muy complicado, Ignacio, y tienen además poco tiempo para reaccionar porque el 5 de febrero se cierra el mercado. El panorama es muy complicado. O sea, yo es que el traspaso de Butler lo descarto como opción porque no creo que les vayan a ofrecer nada ahora mismo. Ya costó sacar a Butler de Miami. Es verdad que salió por un jugador de buenas condiciones como es Wiggins y alguna ronda, pero es hace un año con otra situación distinta. Ahora que se ha roto, ¿quién se va a meter? No sé, voy a mirarlo. ¿Cuánto le queda a Butler de contrato? Le queda este y un año más a mucho dinero, pero el rollo está meter picks futuros por ahí. Entonces, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo que no ha salido ni tan siquiera en rumores. Tú envías a Michael Porter Jr., a quien le quedan más años de contrato, te comes únicamente el contrato de Butler por un año y te meten 2-3 primeras rondas, y oye, a lo mejor te interesa ese intercambio. Debe ser algo así, si no, no hay salida para Butler, obviamente. Sí, por algún salario así, pues podría ser interesante y que alguien que esté dispuesto a asumir que Butler igual no se pone la camiseta con ellos. Bueno, claro, seguro. Pues no sé, igual a lo mejor se vuelve a sonar lo de Mark Cannon. Mark Cannon ¿Es otra posibilidad? Es que Angie pedirá muchas rondas, aparte de Butler, seguramente. Claro, por eso lo tiene complicado los Warriors, porque tienen que decidir si se quitan de encima todos los ases futuros en cuanto a rondas por seguir siendo medianamente competitivos mientras tengan a Stephen Curry. Claro, tampoco pueden dejar un solar y que esté Stephen Curry ahí los 2-3 últimos años de su carrera viendo pasar los partidos y no ganar apenas ninguno. O sea que... La verdad es que igual lo que más le interesaría a los Warriors es algo que no van a hacer y no pueden hacer, pero sería traspasar a Curry. Lo que pasa es que solo lo harían si fuese Curry el que lo pidiera, seguramente, y se lo ha ganado en esa franquicia. Pero ahora mismo igual sería lo más interesante para la franquicia, porque está claro que no van a poder darle un equipo competitivo como para ganar el anillo seguramente a Curry, y a la vez siguen un poco hipotecando el inicio de la reconstrucción que en algún momento tendrán que empezar. Dicho esto, Curry se ha ganado retirarse cuando él quiera, seguramente en Golden State. Y vamos, solo me lo plantearía yo allí si él mismo lo planteara. De, oye, se ha intentado con Butler, ¿no? Pues venga, buscadme una salida, que ahora mismo yo vería ofertas seguramente muy interesantes por Stephen Curry. Pero bueno, es una utopía, yo creo, esa posibilidad. Sí, yo prácticamente esa, concretamente esa la veo muy, muy, muy complicada. Casi veo más posible a lo mejor que traspasen ellos por un LeBron y acabar por todo lo alto la etapa de LeBron con Curry, tal y cual, alguna maniobra así, pero tampoco creo que ni Warriors ni Lakers estén muy por la labor de tirarse al vacío de esta manera. Yo, la verdad es que no me gustaría ser Lacob en estos momentos y tener que, o Dan Levy, y tener que preparar un futuro en los Warriors así de esta manera, la verdad. Es complicado. Bueno, pues esta es la noticia de hoy. Fue la lesión ayer por la noche. Curiosamente, Ignacio, contra los Miami Heat. Qué cosas tiene la vida y qué cosas tiene el destino. En el primer regreso de Wiggins a San Francisco, por cierto, fuertemente ovacionado, pero que Butler se lesione ante Miami ya es un capricho del destino bastante cruel, Pues sí, después encima de cómo salió tan regular, ¿no? Con Pat Riley, pero sin duda haber dejado los mejores años de su carrera y una impronta muy grande. Al final son 2 finales de la NBA con Miami. Joder, no hay muchos jugadores que con equipos pues tan cogidos con alfileres, por así decirlo, es verdad que también está ahí Spoelstra, que merece su mérito, hayan llevado a un equipo siendo incuestionablemente los líderes como lo ha liderado él. Entonces es un poco aciago, ¿no? Que le pase justo en su lugar fetiche. Pero bueno, yo es que hay pensar en que ojalá vuelva cuanto antes y de la mejor manera posible. Te he perdido un pelín, Ignacio. ¿Tú me oyes bien? Ahora sí. Ha habido un momento que no me estaba oyendo ni yo. Me da la sensación. Que se me queda la imagen congelada.
Bueno, pues sí, sí. Bueno, pues muchísima suerte a Jimmy Butler. Veremos cómo transcurre su lesión, cómo transcurre su recuperación y vamos a ver si no ha jugado su último partido como profesional. Esperemos que no. Pero, Ignacio, tenemos que ir con datos y relatos, no solo de esta temporada, sino un poco a nivel general. Aquí no venimos ni a desmontar los relatos ni a confirmarlos. Simplemente vamos a analizarnos y vamos a dar nuestra opinión al respecto para ver si es un relato acorde a la realidad o simplemente es un cartel que lleva consigo el jugador en cuestión de una manera injusta. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, en base a los relatos, en base a los datos, perdón, vamos a comentar datos sorprendentes de algunos jugadores, de algunos equipos que nos han llamado la atención y un poquito comentarlos también. Así que, Ignacio, ¿por dónde empezamos? ¿Dato o relato? Venga. Vamos con relatos, ¿no? Que la realidad no te fastidie una buena historia. Exactamente, venga, pues el primer protagonista de los relatos es este señor, Josh Giddey, actual jugador de Chicago Bulls, que tras de sí lleva algunos relatos, pero yo me quiero centrar en el de Josh Giddey. No es un buen tirador, se le puede dejar solo y no es una amenaza en la larga distancia. Bueno, yo he estado mirando números y Josh Giddey tiene un porcentaje en triples durante su carrera del 33,7%, que es bastante flojo, pero en los 2 últimos años, los 2 años en Chicago, Ignacio, ha firmado un 37,8% y un 38,6% en la actual temporada. Por hacer alguna comparación y ver si este es un relato certero o no, Shai Gilgeous-Alexander tiene en carrera un 36% en triples y este año un 39%. Y se le considera bastante mejor tirador que Josh Giddey. Sí, es un relato el de Josh Giddey que además yo creo que a todos nos viene a la cabeza los playoffs que jugó con Oklahoma y cómo le flotaban ahí. Sí que es evidentemente que tenía un bloqueo y le flotaban a 2-3 metros y no metía una. Entonces se ha quedado esa imagen, ¿no?, de él puesto ahí en la pintura, al principio tirando y no rozando aro y luego ya sin atreverse a tirar, pero la realidad es que no es así. También es cierto que en su primera temporada como rookie tiró bastante mal, tiró por debajo del 27%, pero es que llegó muy, muy joven a la liga y además se sabía que esa era una carencia que tenía, que tiraba muy mal de 3. Sin embargo, es lo que tú dices, ha tenido una evolución bastante buena. Y ya no solamente es el porcentaje, que está bien, el que tiene ahora mismo, del 37% y este año casi el 39%, es que está tirando casi 5 triples por partido, más o menos intenta, creo que son. Que no son triples pequeñas, no es que tire 2 solamente, ¿eh? No, él ha seguido tirando, no se ha bloqueado como le habría pasado a Ben Simmons o como les ha pasado a otros jugadores, sino que él ha seguido intentándolo y no ha dejado que ese relato le coma. A mí también me gustaría fijarnos en sus estadísticas de tiros libres. Este chico también tira bien tiros libres. Ya empezó bajito con un 70%, pero ahora está rozando el 80% los últimos años. También se ve ahí que probablemente haya una ética de trabajo, que él no ha llegado y se ha conformado a la liga de este es mi tiro y esto es lo que hay, sino que habrá trabajado mucho. A mí Josh Giddey es un jugador que personalmente me gusta mucho y que me parece que se ha sido bastante injusto con él. Creo que sí que es cierto que fue muy evidente que no encajaba bien en Oklahoma y que esos playoffs fueron un drama, pero estamos hablando de un jugador de tercer año solamente y además especialmente joven, ¿eh? Podía tener 21 en esa temporada o 22 y que pasó aquel incidente con aquella acusación con posible tal que no quedó aclarada, pero sobre todo que a él le afectaría en el plano personal, entonces en ese año. Y luego vemos los 2 años que ha hecho en Chicago y si esto probablemente fuese un jugador que acaba de llegar a la liga, estaríamos pensando que va a ser un jugador no que domine la liga, pero sí que seguramente vaya a ser All-NBA si un rookie estuviera haciendo los números que hace Giddey en estos 2 años en Chicago. Entonces no entiendo muy... Sé que es un jugador con carencias, que además es probable que no valga como única primera espada de un proyecto a largo plazo o no como primera espada total, que van a necesitar buenos jugadores alrededor que hagan menos esas carencias tan evidentes que tiene, pero la defenestración que ha tenido, que ha habido gente incluso que considera que Chicago está cometiendo un error por haberle renovado, creo que a 20 y pocos millones, pues no lo termino de entender, porque es de lo mejor que tiene Chicago ahora mismo y el único brote verde. Además, que a mí es un jugador que sin que vaya a ser a lo mejor el número 1 de la NBA, sí me parece que en otro proyecto puede ser un segunda espada muy, muy interesante y hacer muy bueno a su equipo. Sí, es lo que tú has dicho. Él ha sido víctima de la acusación aquella de
de la menor y de unos playoffs y especialmente una serie contra Dallas horripilantes hace un par de temporadas. Y bueno, por ponerte más nombres, para que tú veas qué cosas tienen los relatos, ¿no? Peyton Pritchard está lanzando un 33,8% en triples, que es bastante menos de lo que está lanzando Giddey. Y mira, jugadores considerados mejores tiradores que el australiano y que lanzan con menos del 39%, que es lo que está haciendo a él. Trey Murphy está haciendo unas décimas mejor acierto que Josh Giddey. Jalen Brunson lo mismo, unas décimas, pero peor que Giddey están Donovan Mitchell, Stephen Curry, Sam Hauser, McCollum, Grayson Allen, DiVincenzo, Devin Vassell, Nickeil Alexander-Walker y Jaylen Brown. Todos ellos considerados más amenazas exteriores que Giddey y sin embargo llegas a la cruda realidad y mira por dónde atinan bastante menos que él. Y son jugadores que lanzan más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, como mínimo lanzan los casi 5 triples que lanza Giddey por partido. Qué cosas, ¿eh? Pues sí, es un relato que el dato no lo corrobora, desde luego. Bueno, y con él también existe otro relato. Con Giddey como líder no puedes llegar a nada. Este es más certero. Estamos viendo que con él como hombre orquesta, los Chicago Bulls no parece que vayan a ser mucho más de lo que son, a no ser que consigan un par de piezas, al menos del nivel de Giddey, para ir creciendo. Pero lo que sí que es verdad es que este jugador, yo creo que durante toda su carrera le va a venir grande el puesto de macho alfa en un equipo contender, ¿eh? Para estar, lógicamente, en un Chicago, en un Atlanta, en un Hornets y tal, sobra porque tiene mucha calidad y es un jugador que domina muchos aspectos del juego. Para hacer algo más grande ya es complicado, ¿verdad? Sí, tiene algunas carencias se ven mucho, sobre todo necesita todo el rato tener el balón en las manos, con lo cual para producir, aunque viendo esto también habría que ver si a lo mejor él no tuviese ese rol en Chicago tan predominante, con esta buena capacidad de tiro que ha tenido ahora, esta progresión, a lo mejor sí podría volver a jugar con otro manejador que acapare tanta bola y él en determinados momentos jugar más off-ball, más para recibir y tirar, pero no es a priori algo que parece que le vaya a ir muy bien. Entonces ahí, claro, habría que buscar siempre otro jugador de backcourt que a priori no necesitará mucho balón, lo cual ya limita bastante las opciones. Pero a mí me parece que va a ser un jugador que encima ahora ha firmado a poco dinero bastantes años, que puede ser muy interesante. Y también querría decir una cosa en favor de Giddey. Él está liderando a los Bulls a lo mismo a lo que le llevaron DeRozan y Lavine. Y él tiene un equipo similar, pero con gente un poco más joven. O sea, en vez de DeRozan, pues tienes a Buselis, que sigues con Vucevic y sigue habiendo jugadores como Werther o como Jalen Smith o como Zach Collins que están un poco más de paso en el proyecto, que son más veteranos. Pero está sacando otras flores verdes y está llegando a lo mismo, a lo que llegabas con el equipo de Lonzo Ball, Zach LaVine, DeRozan, que era un proyecto sí que mucho más limitado. Yo creo que, aunque en la temporada de los Bulls da pereza, porque dices, joder, otra vez en el play-in, ¿no? Ahí siempre con ese récord muy similar, por lo menos ahora hay algo joven, algo que ver. Incluso a Giddey ahora mismo, el año que viene igual le puedes traspasar por algo que sea muy interesante para tu proyecto si no te lo quieres quedar. O si Buselis se te desarrolla muy bien o este Senge o consigues un pick, a lo mejor Giddey sí te vale de segunda espada. Por lo menos le veo un poquito más de luz a Chicago con Josh Giddey que la que tendría si no lo hubiese renovado. Pues relato desmontado en la primera parte, certero, aunque hay que ver qué pasa en el futuro en la segunda. Y vamos con el primero de los datos. ¿Te parece, Ignacio? Vamos. Pues mira, Dyson Daniels, a quien vemos en la imagen, mete 0,2 triples por partido, siendo un escolta titular en la NBA y lleva un total de 7 triples con un 11% de acierto esta temporada. Como ves en el cartel, es el peor tanto por ciento en una temporada, un jugador con un volumen de minutos como el de Dyson Daniels. Hay 22 pivots, Ignacio, que anotan un mínimo de un triple por partido y hay 34 pivots que suman más triples en lo que llevamos de temporada. 22 centers anotan mucho más triples que los que anota Dyson Daniels. Y bueno, al final esto acaba siendo un problema, ¿eh? Por muy bueno que sean en defensa, en distribución y tal, que se lo digan a Ben Simmons, esto acaba siendo difícil de sobrellevar para cualquiera.
Es un problemón. Lo único bueno que tiene él es que parece que todavía no se está bloqueando y que por mucho que falle sigue tirando, lo cual se agradece porque demuestra personalidad. Pero creo que escuchaba el otro día en el TJ Pod que lleva igual 40 o 50 triples seguidos fallados, que hace ya muchísimo que no mete uno. Espero que haya metido uno hace poco y estarme equivocando, porque empieza a ser muy preocupante el porcentaje de tres de este jugador, que el año pasado evolucionó tanto y ahora, joder, es que igual no se puede decir que sea una racha puntual, este bajón. No es puntual. Es algo más, Entonces, a ver si consigue salir de ahí. Además, es que, joder, me da mucha rabia porque en Pelicans no se había visto un gran jugador. Bueno, se habían visto alguna cosilla, pero parecía que no había demasiado ahí. Llegó a Atlanta, lo estaba petando con un nivel defensivo altísimo, que le podrían haber dado también el de mejor defensor del año en vez del jugador más mejorado. Y ahora verle aquí en esta involución tan clara da un poco de apuro, sobre todo con los Hawks yendo tan para arriba y él queda, bueno, o con la intención de ir para arriba y él, bueno, como proyecto, ¿no? Claro, si tu idea es quitarte a Trae Young y quedarte en un backcourt en el que tu escolta tiene este porcentaje de triples, igual no era tan buena idea. Estás jodido, hermano. La idea era otra, seguramente, la que tenían en la cabeza. Pero bueno, no sé. Yo prefiero pensar que va a ser algo, o sea, no puntual, pero que va a ser un borrón en la estadística de este jugador y que sin ser un buen tirador, y no creo que consiga llegar a los números de temporada que hemos visto antes de ir, pero que por lo menos consiga acercarlo al 30% ligeramente para que no sea tan horrible. Sobre todo, también pondría en valor que siga tirando, que un tío joven fallando tanto y siga tirando, también ole por él. Sí, que mejore algo o por lo menos que deje de ser un bochorno. Me envió ayer por la noche Carmelo un mensaje. Los Hawks comenzaron su partido ante Milwaukee con un 0 de 21 en triples. Acabaron con un digno 12 de 42, que bueno, tira que te va. Después de ese horripilante arranque y hicieron un 50%. Dyson Daniels no anotó ningún triple de los dos que intentó. Así que mal por él. Y bueno, vamos al siguiente relato, que tiene como protagonista pues a uno de los jugadores que ha llenado muchas páginas en los últimos años y cuyo traspaso también fue motivo de mucho debate. Este es Julius Randle, actual jugador de Milwaukee Bucks. El relato es que con Julius Randle como jugador importante no puedes llegar a nada verdaderamente grande en la NBA. ¿Ganar un anillo con Randle como jugador importante? No lo parece. De momento parece que se queda bastante lejos. Ser competitivo ha demostrado este jugador que sí. Algo en los Knicks, pero tanto el año pasado en Minnesota como Ignacio, Randle está demostrando que sirve como segundo espada en un equipo potente, ¿no? Al menos. Sí, y vamos, ya no solamente algo en los Knicks, Randle y Thibodeau son los causantes de que los Knicks hayan vuelto a ser un equipo competitivo en el este. O sea, cuando Randle hace ese pedazo de año, según sale de los Pelicans y se junta con Thibodeau, vemos otra dimensión de jugadores, ¿cierto? Una dimensión ofensiva que no le habíamos visto hasta ahora, con una capacidad de anotación mucho mayor. Creo que sube 6 o 7 puntos por temporada respecto a la anterior de Pelicans. Pero sobre todo vuelve a poner en el mapa a los Knicks. Les clasificaba para playoff, luego llega a esa serie contra Trae Young, además, que en la que partían como favoritos y les eliminan, pero ahí es un poco donde los Knicks empiezan a ser otra vez un equipo competitivo. Llegan otra vez a semifinales de conferencia con él. Es verdad que no ha podido pasar esa barrera con los Knicks, pero bueno, es cierto que el último año antes de salir de Knicks estuvo lesionado. No sé si llegó a debutar en los playoffs o ni siquiera, pero se lesionó en febrero. Sé que se lesionó en febrero. No sé si llegaría a lo mejor para algún partido suelto o ni eso, pero vamos, que no le pudieron tener. Entonces, no se pudo ver su verdadera dimensión en playoff, ya con Branson al lado y con el equipo más formado. Entonces, también habría que ver un poco más a esos Knicks. Y bueno, luego lo que le pasó a Nueva York es que se le puso a tiro Anthony Towns. Y hombre, a priori les venía mucho mejor para el proyecto, por edad, porque es un jugador más tal. Pero si no, yo no creo que ellos estuvieran buscando el traspaso por Randle. Yo creo que estaban contentos en Nueva York con lo que estaba haciendo. Y fíjate que tal es así, Ignacio, que cuando se hizo el traspaso se decía que para Minnesota era movimiento económico, obviamente lo era, y que en el mercado de febrero se iban a quitar de encima a Randle porque no lo querían para nada. Bueno, no solo no se lo quitaron en febrero, sino que lo han renovado
este verano pasado y ha demostrado ser un jugador menos chupón de lo que era, con mayor visión de juego de la que tenía, o al menos nos hacía ver, y ha demostrado ser un jugador mucho más serio, mucho más profesional, mucho más sobrio y con menos cortocircuitos en esta etapa ya de madurez en Minnesota, ¿no? Hombre, como que muchas veces entre Gobert, Edwards y él suele elegir la opción buena y es el que más cabeza le pone en las situaciones. También, igual necesitaba eso, ¿no? Ir a una plantilla con tanto lápiz afilado, como te gusta decir, para él ya centrarse un poco también. Pero sí, no, a mí es un jugador que me gusta mucho estos últimos años porque además yo era de los que pensaban que a Minnesota iba a ir a cobrar los millones y hacer un poco como la hayamos visto en Nueva Orleans, poner números o incluso en los Lakers en sus primeros años. Poner números, pero que le diera todo un poquito igual. ¿Y qué va? Se está viendo que a él le importa como que el equipo gane, que el equipo pierda, involucrado en el proyecto. Y de hecho, joder, pues eso, los Timberwolves no han perdido en el proyecto respecto con la salida de Anthony Towns, que era algo que todo el mundo pensaba que iba a ocurrir, que esperarían una ventana competitiva con Anthony Edwards en otro momento y por eso no querían comprometerse con Anthony Towns, pero en cambio Randle les ha mantenido ahí. Vamos, ya te digo, yo creo que en Nueva York no se lo habría quitado si no hubiera salido esa oportunidad en aquel momento. Y es que, bueno, es un jugador que al final en Lakers tampoco se le pudo pedir que compitiese, ¿no? En los Lakers post-Kobe, él puso sus números, salió luego a los Pelicans en la agencia libre, también los puso y cuando llegó a un sitio realmente competitivo, bueno, que no lo era, de hecho, él volvió a Nueva York realmente competitivo. Entonces yo creo que ahí hay más relato que dato, aunque también te compro la parte de con Randle como primera estrella, no creo que ganes un anillo y de hecho no creo que llegues a las finales de conferencia. No, claro. No, seguro, pero él sí que ha demostrado, Ignacio, perdona que te corte, la capacidad de acoplarse al momento. A él, cuando llegó Branson, le costó mucho ceder el testigo de líder del equipo, al final a regañadientes lo cedió, pero en Minnesota no ha tenido ningún problema porque el líder obvio es Anthony Edwards y él ha sabido modificar su juego, modificar su manera de comportarse en el campo, ser mucho menos egoísta. Eso sigue siendo el jugador capaz de meter los peores tiros posibles, esos que dicen esto no lo mete ni de coña, los acaba metiendo el bueno de Julius Randle, que está haciendo una carrera muy buena, Ignacio, y qué poquito se le ha valorado a este jugador cuando, lo que tú has dicho, hizo crecer a los Knicks, bajo su manto volvieron a catar playoff después de unos años absolutamente desastrosos, pero yo creo que en líneas generales se ha sido y ser bastante injusto con él, ¿verdad? Sí, se detiene pues sobre un jugador que pone los números con facilidad, pero que no se implica en los proyectos, que pasa un poco. Y es verdad que tú ves a veces algún partido y sí que peca de visión unidimensional y jugarse muchas bolas él, pero ya no es ese jugador que estaba en Nueva Orleans o que llegó a Nueva York, o incluso del que tú hablabas que no llevó bien la llegada de Branson. El siguiente año la aceptó mucho mejor hasta que se lesionó y hemos visto en Minnesota que no ha tenido ningún problema en llegar al segundo spot. Entonces, seguramente hay jugadores mucho más egoístas que Randle, pero que tienen mejor fama. Y en cambio, Randle, que sí se ha sabido reconducir un poco, se ha quedado ya con esa fama. Pues vamos con otro dato, Ignacio. Te voy a poner la fotito del jugador en cuestión, que no es otro que Derrick White. Y es que el jugador de los Celtics promedia 1,6 tapones por partido y solamente hay 5 pivots que sumen más tapones que Derrick White, que es un jugador que está sobre el 1,90, 1,95, que juega en la posición de 1-2. Y estos son Jay Huff, Isaiah Stewart, Wembanyama, Alex Sarr, Rudy Gobert y Miles Turner. Solamente 8 promedian más tapones que White en una liga en la que hay 30 pivots titulares. Joder, que un escolta, un jugador que tampoco atléticamente es una cosa de morirse, promedie 1,6 tapones, habla muy bien de la IQ de este jugador en ambos lados de la cancha, pero sobre todo en defensa, de la capacidad de sacrificio, de lo listo que es Derrick White. Y es que a cualquier equipo le encantaría tener un tipo como este en sus filas. La verdad es que cuando me has dado este dato me he quedado completamente alucinado. De hecho, no sabía si te habías equivocado de jugador o de 5 y querías poner otro número, pero vamos, me parece impresionante. Siempre ha sido un jugador élite en defensa y que luego en Boston ha dado
el paso yo diría que lo ha tenido ofensivamente, no este Derrick White con el que estábamos alucinando, no es por sus cualidades defensivas, todos las conocíamos, pero aún así que ponga estos números encima de la mesa de tal cantidad de tapones en una liga además en la que la altura cuenta tanto, ¿no? Que no esté tan lejos incluso de Wembanyama, que es el otro día le veía poner un tapón y el jugador reclamaba que la pelota estaba bajando, pero lo que le pasaba al jugador contrario es que Wembanyama es tan alto que la había cogido en un punto que nadie tiene capacidad de cogerla, sería completamente imposible. En cambio, White no, cuando te pone un tapón es porque está bien, lo que te has dicho, porque está bien colocado, porque es muy listo, te llega por detrás, tal, está, entonces tiene muchísimo mérito. Y, hombre, yo creo que una de los grandes causantes de que los Celtics estén donde estén, pues es que Jaylen Brown ha dicho, oye, que yo también valgo de primera espada y cuando está Tatum no lo soy porque ya lo es él, pero podría serlo, y que Derrick White está demostrando que es que no vale de tercera espada, que vale de segunda y casi de primera, y como líder defensivo a tener muy en cuenta. Increíble. Vamos, Es un jugador increíble. Perdona, Perdón, Pau. Vamos, disculpa. He comentado que habían 5 pivos que sumaban más tapones totales que Derrick White en lo que llevamos de temporada. Hay 8 que promedian más tapones que White, que son Wembanyama, Sarr, Jay Huff, Stewart, Zach Edey, que ha jugado poco, Kalkbrenner, que también se ha perdido partidos, Kessler, que hace mucho que no lo vemos, y Rudy Gobert. Pero bueno, es un dato increíble, Ignacio. Sí, me ha gustado mucho ese. Pues vamos con el siguiente relato, honores máximos a un jugador de nuestros favoritos como Derrick White, por supuesto que sí. Y vamos al siguiente relato. Jamal Murray se pierde muchos partidos. Ignacio, esto creo que es... Espera que retire la foto de White, ponemos la de Jamal Murray. Esto da la sensación que es una obviedad, pero yo aquí tengo una serie de numeritos. Desde que se rompió la rodilla y se perdió completa la temporada 21-22, White ha jugado 65, 59 y 67 partidos, que son 191 partidos en 3 años, ¿vale? En los 3 últimos. Esta temporada no la cuento, que está jugando 39 de 43. Solamente se ha perdido 4 encuentros Jamal Murray. En los 3 anteriores, 191 partidos. Te voy a decir otros nombres. Damian Lillard, 189 partidos. Luka Doncic, 186 partidos. Jalen Sachs, 163 partidos. Cade Cunningham, 144. Y Ja Morant, 120. He cogido jugadores exteriores, que ocupen la misma posición que Jamal Murray, que tengan más o menos un desgaste similar y un peso en el juego igual que el jugador de los Denver Nuggets. Jamal Murray se pierde partidos, sí. No es el que más se pierde, ni muchísimo menos, Ignacio. Bueno, yo creo que tenemos también un poco, como nos pasaba con Giddey, que hace unos años hizo esa serie de playoff, y como con Murray hubo una época de Denver en la que Denver estaba tan bien y Murray se había roto, al final se pierde una temporada entera, como es lógico si te rompas el ACL, igual que le pasaba a Butler. Pues creo que se lo rompió a mitad de la temporada, ¿no? Y se perdió lo que quedaba de ese y la siguiente completa. Encima, hace unos años no estaba tan bien, cada vez avanza más la medicina y los plazos. Y luego, a partir de ahí, pues es lo que tú dices, se ha perdido algún partido, pero no se ha perdido más de 20 y pocos en la temporada en la que más. Y de hecho, en la última apenas se perdió 15. Entonces, puede ser que ahí la leyenda nos haga pensar que es un jugador que se pierde mucho más partidos de lo que en realidad ocurre. Además, es que este año, justamente con Denver tan mermado de lesiones, es él el que está jugando prácticamente todos los partidos, un montón de minutazos, y está manteniendo al equipo en la parte alta de la clasificación. O sea, que es un tío ya no solamente que esté demostrando que se ha recuperado, sino que puede meterle mucha carga a su cuerpo y mantenerse. Que eso también lo hemos visto en otros jugadores, que desde que vuelven de una lesión o cogen cierta edad, ya no juegan backs-to-backs o ya no juegan minutos limitados. De momento, Murray no está en ese punto, ni mucho menos, sino que parece que físicamente se ha recuperado del todo. Que el ACL le tuvo algo más de tiempo parado, que después de eso tuvo una época de estar un poco más renqueante, pues yo creo que es lo normal, lo que le pasa a todos los jugadores. Lo raro es gente como Durant, que se rompe el Aquiles y vuelve y no se pierde casi nunca un partido. Eso es lo más raro. Sí, es tremendo. Te he enumerado algunos jugadores que han jugado menos que Jamal Murray, pero Stephen Curry ha jugado 200 partidos por los 191 de Murray, apenas son 3 más por temporada. Darius Garland 201, Trae Young 203, Harden 209, Branson 210 y Shea 219. Estos son los que más, pero bueno, digamos que Jamal Murray pues está
a mitad del camino, ¿no? Tampoco es un jugador que se pierda excesivos, pero sí que es verdad que durante algunos años, principalmente por lo del ACL que has comentado, eran llamativas sus ausencias, pero bueno, este año también manda narices, Ignacio, que sea el único titular que ha quedado sano en los Nuggets. Sí, tal cual, tal cual. Pensábamos que era el más flojo, ¿no? Del quinteto, que Brown, Gordon, Jokic, que esos aguantaban todo y no, al final el que queda en pie es Jamal Murray. Tremendo, tremendo. ¿Tú crees que este año All-Star sí, ¿no? Con el tema este del resto del mundo y tal, yo creo que las 5 plazas de los europeos titulares ya están asignadas por las votaciones. Yo creo que Avdija, Frank Wagner y Jamal Murray sean seguramente los otros 3, ¿no? No sé si me dejará alguno por el camino. Yo creo que sería muy injusto que no lo fuera, pero incluso aunque no estuviera este año el formato de equipo de Europa, bueno, equipo del resto del mundo contra equipo estadounidense, creo que sería uno de los exteriores del oeste para ir. O sea, si piensas, tampoco hay mucha gente en el oeste, entre que, vale, sí, Doncic ha hecho partidazos, pero se ha perdido muchísimos partidos. Venga, ponemos a Doncic a lo mejor por delante, pero luego vas bajando Shai, tal. Los exteriores de los Rockets, obviamente no te llevas a ninguno antes que Jamal Murray. En San Antonio tampoco ni Fox ni Castle, creo que, vamos, es que no, se lo merece muchísimo más. No, es que encima tienen que ser extranjeros, Ignacio. No, pero digo que aun suponiendo que estuviéramos como en el formato del año pasado, yo creo que este año... No hay muchos más exteriores. Por eso este año se haya merecido que fuera en el oeste. Sí, totalmente. Curry, porque es Curry, Shea, Doncic y claro, estando los Denver Nuggets tan arriba en el oeste, obviamente lo merecería igualmente. Así que relato que yo creo que podemos tumbar, ¿no, Ignacio? En el caso de Jamal Murray. A día de hoy sí. En su momento, en 2021, cuando se rompió la CL, pues quizá, pero a día de hoy se puede romper ese relato, desde luego. Pues te voy a dar otro dato. Esto viene de puño y letra de Carmelo Palacios, que se ha estado currando esta estadística. Hoy no ha podido estar con nosotros y es que me dice que los Raptors, cuanto mejor tiran de 3 puntos, menos ganan, que es increíble, ¿no? Me pasó un dato que ponía, los Raptors están 7-2 cuando meten menos del 26% en tiros de 3 puntos. 7-2, Ignacio. 17-16 cuando mejoran ese 26%. Y es que, mira, en octubre fueron el mejor equipo de la NBA en triples con un 40,6% y su balance fue 2-4, que es increíble. Pero es que en noviembre anotaron el 34,7, que es bastante peor, y su récord fue 12-3. Esto, no hay Dios que se pueda creer esto, pero es que es la realidad. La verdad es que es muy, muy llamativa la estadística, aunque yo cuando veía lo del menos del 26% también pensaba, ¿y en el 28 cómo están? Entonces, digo, también que hay que ir al número exacto para contar estas estadísticas. Claro. Es que las estadísticas, Ignacio, al final son trampa, la mayoría. Sí. Las puedes cocinar un poco como tú quieras, ¿no? De hecho, no sé, el otro día también hablaba en el grupo, ¿no? Me hacía mucha gracia, no sé quién lo ponía, que había una combinación de un jugador que era el que más porcentaje de triples, tapones, asistencias y no sé qué tenía en no sé cuántos minutos y que entonces con eso se veía que iba a ser un jugador de bueno, a ver, es que igual nadie hacía estas cosas antes porque de hecho ni se hacían jugadores tan polivalentes o tan tal, pero que no todo es tan extrapolable. Pero bueno, este dato de los Raptors es muy llamativo porque es verdad que es un equipo que a priori sus mejores jugadores, salvo Ingram, no tiran excesivamente bien de 3. Scottie todavía no ha perfeccionado ese tiro. Y ni tan siquiera Ingram es un buen tirador de 3 puntos. Yo creo que ahí es más fiable. Sí, tienes tirador, tira bien, sí. Tiene la vitola, pero que los demás es que lo piensas y es más o menos normal porque no se sienten tampoco excesivamente cómodos en la larga distancia. Y bueno, yo es que estoy un poco esperando a ver cuándo se caen los Raptors. Empiezo a asumir que igual no se caen y terminan terceros cuartos del este, que si no están jugando mal, tienen su ritmo, han perdido a Paul y les está yendo bien de todas maneras. Entonces, que sí que han creado un grupo bastante competitivo. Pero me llama mucho la atención porque a priori, a poco que metan triples, deberían ganar más partidos, no perderlos. Es que veremos cómo evoluciona el año con ellos. Es que, claro, no tenemos los números a mano, no solemos hacer el programa viendo estadística, pero lo que hablabas de los tiradores de Toronto, Quickley es un tío que te puede enchufar, pero tampoco es un tirador. RJ Barrett 3/4 de lo mismo.
Brandon Ingram sí, es un buen lanzador, pero yo creo que más en el mid-range. Es que a lo mejor su mejor triplista es Grady Dick y es un jugador de segunda fila en esta rotación de Rajakovic en Toronto. Sí, tienen otros tiradores que salen del banquillo, jovencitos, pero que, pues como Sid o... Bueno, Battle no creo... Este año no está jugando, que el año pasado sí que jugó y que es muy buen tirador, pero es que incluso Jacoby Walter, hay veces que sí, pero hay otros días que tampoco la enchufa mucho. O sea, que no son un equipo que se prodigue con tiradores y bueno, veremos. No sé, es un equipo que a mí me genera mucha incertidumbre este año. No me los esperaba tan arriba, la verdad. No. Bueno, a ver, están aprovechando las ausencias de Indiana, principalmente de Indiana, porque iba a decir Boston, pero no, Boston está muy, muy arriba. Pero claro, tal y como se ha quedado el este, ellos están aprovechando el tren. Yo creo que al final lo lógico sería que acabaran por la parte alta del play-in y que seguramente Cleveland, Orlando les pudieran dar alcance. Vamos a ver cómo se mueven en el mercado, porque se especuló mucho con el interés por Ja Morant. Parece que desde Toronto han dicho que no les interesa. Pasado mañana pueden perfectamente anunciarse el traspaso a los Raptors, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este conjunto en la segunda parte de la temporada. Y vamos con otro relato que también me envía nuestro común amigo Carmelo Palacios, y es que él dice, como seguidor de los Pistons de bien, que aunque los Pistons ganen los siguientes 20 partidos, los favoritos en la conferencia este seguirán siendo los Knicks. Bueno, yo apunto algo, también depende de los partidos que ganen los Knicks en los próximos 20. Desde luego, si siguen con la racha que llevan ahora, nadie dirá que son favoritos frente a los Pistons. Si de estos 20 que ganan los Pistons, los Knicks ganan 19, posiblemente sí. Pero bueno, la esencia del comentario de Carmelo es que por muy bien que lo estén haciendo los Pistons, que lo están haciendo, todavía hay mucha gente subida al barco de los Knicks por muy mal que lo estén haciendo. Y creo que tiene razón, ¿eh? Sí, yo entiendo el comentario de Carmelo, incluso entiendo a la gente que pueda pensar que los Knicks son mucho más favoritos, sobre todo si ves las confecciones de la plantilla. Tú ves la confección de la plantilla de los Knicks con esos aleros así y piensas, están hechos para ganar el anillo. Y en cambio en Detroit te pueden surgir más dudas. Pero a mí hay una cosa que me gustaría decir, y es que yo creo que el favorito va a ser el que gane el primer partido como local si juegan entre ellos. Porque recordemos que se han enfrentado. El año pasado ganaron los Knicks 4-2, ganando todos los partidos en Detroit a Detroit, que no consiguió ganar ningún partido en casa y que como llevaba mucho tiempo sin estar en playoff, hace la tira de años que no gana ningún partido en su estadio. Entonces yo creo que si Detroit juega como local y gana el primer partido, yo ahí les daría favoritos a ellos. Se acabó ya, ¿no? No, y porque demostraron en esa serie que le competían a los Knicks de tú a tú sin ningún problema. Y este equipo, a priori, es verdad que el año pasado no tenían nada que perder. Claro, es que ese punto es clave, Ignacio. Es que no es lo mismo enfrentarte en playoff llegando desde atrás y sin que nadie lo espere, siendo la cenicienta de los cruces, que bueno, la presión la dejas en el vestuario, pero ya cuando eres un equipo considerado, y cuando estás arriba, el factor cancha, que la gente espera algo de ti, en este aspecto yo creo que por ahí sí que le pueden flaquear las piernas a los Pistons, y por eso todavía hay gente que piensa que los Knicks pueden ser favoritos en una eliminatoria hipotética entre ellos, por la experiencia, por el saber estar, por los kilómetros que llevan a las espaldas y porque son jugadores mucho más bragados y con más batallas, ¿no? en el cuerpo. Sí, estoy de acuerdo contigo, que a priori la gente los podrá considerar favoritos y yo creo que de hecho si se enfrentan, aunque fuesen como primero y como segundo, la gente vería favoritos a los Knicks, pero yo creo que eso correría a favor de Detroit, porque los propios jugadores de Detroit pensarían ya en un hipotético partido contra Nueva York, ¿no? En un cruce que te juegas con Atlanta, obviamente la presión sería para Detroit, pero ya en un hipotético partido contra Nueva York, yo creo que no, que la presión volvería a estar en el lado de Nueva York. Detroit es segundo año en playoff, con un equipo súper joven, tendrán tiempo para tal, y en cambio Nueva York ya sí empieza a estar con que tiene que ganar sí o sí, y encima es que viendo cómo juegan estos Pistons, le van a hacer unas ganas a Nueva York después de lo del año pasado. No sé, a mí me parecería una serie súper interesante y en la que yo, fíjate, iría con Detroit, pero es que vería un poquito más favorito a Detroit porque me parece que están funcionando mejor y que la confección de plantilla de Nueva York, aunque sea mejor, no es tan superior, que hay jugadores ahí en Detroit que también están muy bien pensados para playoff, tipo Ausar Thompson o Tobias Harris, que les van a dar ahí un punto que en temporada regular no se ve tanto, pero que en playoff puede ser determinante. A mí es un equipo que me gusta mucho, entiendo por lo que lo dice Carmelo,
Y lo que no me gusta es que me da la sensación de que está poniendo un poco la venda antes de la herida, ¿no? Ya de cara a los playoffs, por si acaso, no, hombre, este es el año de los No, Pistons. Hay que ir a Nueva York a ganarles y a ganar también en el Palace. No creo que se ponga la tirita antes que la herida, precisamente, más al contrario, me parece que él reivindica el favoritismo de unos Pistons que se lo están ganando a fuego. Anoche pude ver yo el Detroit contra Boston y la verdad es que los Pistons es un equipo que rara vez te decepcionan. También ponía el grito en el cielo porque entre los 20 más votados para el All-Star Game están los 5 titulares de los de los Knicks y solamente Cade Cunningham de los Pistons. Bueno, de eso se trata, ¿no? Los mercados grandes, el ser los Knicks, pues conlleva estas cosas, vamos, esto ya es más anécdota que otra cosa, ¿no, Ignacio? Sí. Y bueno, que también los Pistons tienen una estrella muy clara como es Cunningham y los Knicks está un poco más repartido entre Branson y Anthony Towns y luego sus jugadores de segundo perfil como Bridge, Anunoby o Hart también ya tienen mucho recorrido en la liga, incluso muchos aficionados detrás de ellos. Pero vamos, por supuesto, yo creo que Jalen Duren estaría por encima en las votaciones por lo que ha hecho hasta ahora que varios jugadores de los Knicks. Seguro. Y mira, que no se me olvide, no sé si lo he comentado alguna vez o creo que merecería el jugador que lo comentara más veces, pero me parece la incorporación de Duncan Robinson espectacular para los Pistons. No esperaban un rendimiento así porque los últimos años de Robinson en Miami fueron lo que fueron, pero es la horma perfecta al zapato de estos Pistons por su capacidad en el tiro. Obviamente se habla que es un equipo falto de lanzamiento exterior y con Jaden Ivey, que parece un exjugador porque está rotísimo en el juego, está fatal. Jaden Ivey no mete una. Que Caris LeVert es irregular y que Cade Cunningham también lo es. La presencia de Duncan Robinson es fundamental para el futuro próximo de este equipo. Seguro que opinas lo mismo, Ignacio. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo está haciendo un año increíble. Además, tuvieron la salida de Malik Beasley y la llegada de Robinson les ha dado ese acierto exterior sin que echaran de menos a Malik. Incluso lo ha mejorado. Y yo estoy sorprendidísimo porque la verdad pensaba que Duncan había hecho un poco un movimiento de trilero con su agente de conseguir un contratazo para lo que había hecho en Miami después de que le firmaran ya otro contrato que fue muy cuestionado, no tanto por los millones, sino por la duración, que se había visto que al final es un jugador a veces de rachas. Aunque no estoy de acuerdo con que sea únicamente un tirador. Creo que él ya había demostrado en Miami que hacía más cosas, ¿eh? Y por eso jugaba también todos los minutos que jugaba con Spoelstra. Pero me sorprendió porque sus últimos 2 años, incluso hubo una época que estuvo fuera de la rotación con Spoelstra hace 2 temporadas, pero completamente fuera de rotación. Porque él tuvo un problema de nervio, en un nervio de la mano y no podía lanzar bien. Entonces, en ese momento era un tirador y si no me las metes, obviamente no puedes jugar. Pero aquí en Detroit yo estoy descubriendo un jugador que conoce muy bien el juego, que sabe muy bien jugar sin balón también y que en defensa, hombre, no es su punto más fuerte, pero tampoco es un jugador de papel, ¿eh? En Miami hacían muy bien los 2 contra 2 siempre, tanto con Adebayo como con Butler. Sabía juntarse muy bien y sacar ventajas. Eso Butler es algo que hace siempre, ¿no? Esas ventajas ahí. Y Adebayo, que también es un jugador muy inteligente para esas situaciones. Y Robinson lo aprovechaba un montón. Vamos, te diría que jugaba esas jugadas mejor que Herro. Herro, obviamente, en el pick and roll pues es mucho más determinante. Pero en esa lectura creo que, vamos, es que Duncan Robinson, aparte de triples, anotaba muchísimas puertas atrás en Miami, pero muchísimas de hacer buenas lecturas ahí. Entonces es un jugador que a mí me gusta mucho y que le está dando ese punto a los Pistons. Así es que genial y que siga así. Pues vamos con otro dato que tiene como protagonista a una de las grandísimas estrellas de la NBA. Este es Stephen Curry. Ahí lo ves lanzando un tiro libre. Y es que Stephen Curry a lo largo de su carrera ha metido más triples, 4.212, que tiros libres, 4.195. Que es tremendo, Ignacio. Es que uno no se lo puede creer. Por muchos triples que meta Curry, que los mete, el que meta más que libres es algo que tienes que pararte y reflexionar con este dato porque es alucinante. Sí, es sobre todo por los números tan grandes que son, ¿no? Porque si hubiese estado en la liga y fuesen ahí 5 años o algo así, tal, pues, y que no fuera un jugador que fuera mucho a la línea de tiros libres, pues sería más entendible, ¿no? Pero es que estamos hablando de un jugador que aparte del triple, lo otro que tiene
es que penetra también de forma maravillosa y le cometen un montón de personales. Además, también es un jugador que finta muy bien, que amaga muy bien y suele sacar bastantes tiros libres por partido. Entonces es muy llamativo. A mí me gustaría aquí saber, hermano Pau, cuál es el número de triples intentados y el de libres intentados también. Y por ver ahí la comparación. Sería interesante. Bueno, creo que lo podremos ver. Bueno, no sé, estoy ahora a 1000 cosas y tampoco me resulta muy sencillo. Seguramente tú lo puedas mirar en el ordenador. Sí. Yo no estoy de acuerdo, Ignacio, contigo. No estoy de acuerdo contigo en lo de que tira muchos tiros libres. Yo me parece que es un jugador que para lo que le zurran, para lo que fuerza penetración en la canasta, porque este no tiene el estilo de juego de Duncan Robinson en los años anteriores, que era plantarse en el exterior, recibir y tirar. Es que este maneja mucha bola, penetra, y con todos los sobos que le pegan, para mí se me hacen pocos tiros libres los que ha anotado durante su carrera Stephen Curry, que tiene un porcentaje muy alto y que lógicamente no serán mucho más de 6.000 intentados, Ignacio, ni muchísimo menos, ¿eh? Lo que me refería con lo de que le genera muchos tiros libres es que por su juego, no digo que se las piten más de lo que deben o que le piten menos, sino que por su tipo de juego es un jugador que recibe bastante, que es propenso a recibir faltas. Y es un poco lo que decías, va mucho contra el tablero y mucho contra la canasta. Estaba mirando primero los triples intentados. Ay, pero es que me vienen por años en vez de los totales. Mira, aquí lo tengo yo. Triples intentados en su carrera, 9.985. Tiros libres intentados en su carrera, 4.599. Es que son casi la mitad de tiros libres intentados que de triples. A mí me parece muy poco y es que creo, sinceramente, que Stephen Curry es uno de los jugadores más maltratados por el arbitraje durante su carrera. Puede ser. Es un dato loco, desde luego, vamos. Que siga tirando más de 3 que de libres, que le va bien, desde luego. Bueno, ya desde luego, pero reivindicamos aquí algo que se dice poco, y es que Stephen Curry no tiene el beneplácito arbitral de una manera habitual. No lo sé. No he visto tanto a los Warriors, sobre todo en sus buenos años. O sea, ¿qué voy? Se me critica mucho a Shai porque tienen la bula arbitral los Thunder. Bueno, pues yo, sin recordar acciones concretas de Curry, pero recuerdo que los Warriors han tenido un buen beneplácito arbitral durante bastantes años también. No sé ahora mismo si en acciones concretas de a Curry le favorecieran, ¿no? Que es un jugador que va mucho al contacto y puede recibir más golpes y los vende un poco peor que otros. Te compro que los vende bastante peor que otros. Sobre todo él no va forzando el que parezca la falta. Él parece que siempre intenta meter el tiro antes incluso que conseguir la falta. Y eso le puede penalizar contra otros jugadores que ya se saben cómo va esto y dicen, a mí meter el tiro me da igual, yo lo que quiero es que se vea muy clara la falta. Y que me la piten, sobre todo. Sí, pero escucha, que es que durante su carrera son 4 tiros libres y medio por partido. Es que es muy poco. Es que estamos hablando que Shea esta temporada estaba en 9, que es más del doble, ¿eh? Sí, y habría que ver Harden en sus mejores años también cuántos tiros libres sacaba. Incluso ahora mismo en esta temporada seguro que más que Stephen. Seguro que más que 4,5 seguro, ¿eh? Sí. En fin. Bueno, pues este es el dato que ha tenido Stephen Curry como protagonista. Y el último relato que tenemos para el programa de hoy tiene como protagonista a Kevin Durant y habla del paso de Kevin Durant por sus franquicias, que una vez se marcha deja un solar. En OKC pues fue así. Una vez él dejó los Thunder para irse a los Warriors, el equipo de Oklahoma tuvo que empezar a reconstruir con Russell Westbrook como jugador principal. En los Nets, qué decir, llegó con Kyrie, tal, luego se unió Harden para hacer un equipo ultra campeón, se la pegaron clarísimamente, se marchó y los Nets también tuvieron que reconstruir, vinieron las vacas flacas. Y en Phoenix, ¿qué te voy a contar? No se comieron nada
con Devin Booker, en la época de Bradley Beal tampoco, pero a diferencia del resto de sus equipos, Phoenix parece mejor sin Kevin Durant que con Kevin Durant, pero es verdad que a fuerza de jugadores muy, muy secundarios. Es verdad que Kevin Durant, por salario y por el tipo de jugador que es históricamente, obviamente su salida supone un punto y aparte en cualquier franquicia, en cualquier proyecto. Pero hostia, es que por donde pasa deja tierra quemada Durant, ¿eh? Yo creo que lo más dramático son los dos últimos equipos, porque bueno, cuando se va de Oklahoma creo incluso que en parte la culpa de que ese proyecto fracase la puede tener ya no solamente Durant con su salida, sino antes los Thunder con no haberle puesto el dinero también a Harden encima de la mesa. Ahí creo que esa es la primera piedra para empezar a destrozar ese proyecto ganador o posible ganador. Luego ya con la salida de Durant lo dinamita, pero aún así lo dinamita entre comillas, pues bueno, ya no eres candidato al título, pero por lo menos el equipo no se había hipotecado también los Thunder para competir, sino al contrario, habían sido rácanos. Entonces, pues a poco que hicieron bien, han formado el equipo que han formado. El problema pues, ha sido en Brooklyn, yo creo. Se fue a cambio de y pidiendo cosas como la llegada de Irving, la llegada de Harden, se siguieron sumando jugadores ahí que luego pues se han quedado o han salido por mucho menos valor del que tenían. Y, hombre, luego ya Phoenix, ¿no? Que incluso cuando traspasó por Bradley Beal, pues se condenó del todo. Y, hombre, a Phoenix no le está yendo mal, pero ha dejado tierra quemada, porque no hay jugadores jóvenes ni hay assets. Otra cosa es que te vayas de un equipo y por ti venga el futuro que tal, pero no es así. Han llegado Dillon Brooks y Jalen Green. Bueno, pues veremos. Que Dillon Brooks es un jugador que a Phoenix le viene estupendamente para competir tal, pero no es un jugador que dentro de 5 años les vaya a hacer campeones o pueda ser importante para hacerles campeones. Entonces, ahí es donde yo creo que es más grave en estos dos últimos proyectos. Y lo mismo, The Warriors se fue pues porque él se quería ir, porque no estaba a gusto lo que sea, pero también incluso por lo menos llegó algo a cambio. Llegó de D'Angelo Russell en aquel momento, desde Brooklyn. Tal. O sea, es que... Sí, por cierto, una temporada, la posterior a aquellas de la salida de Durant, en que los Warriors hacen 15-50. Es verdad que con la lesión de Stephen Curry para toda la temporada, que fue la temporada de la pandemia, no contabilizaron los 82 partidos, pero sí, se fue de Oklahoma y el equipo para abajo, se fue de Warriors el equipo para abajo, se fue de Nets el equipo para abajo, pero en cambio con Phoenix no ha sucedido. Y en Houston, el año pasado los Rockets acabaron con 52-30 y a día de hoy los Rockets están con 25-15, que es un porcentaje más o menos, con lo cual tampoco la presencia de Durant en esta ocasión supone un upgrade excesivo para los tejanos. Vamos a ver qué deja cuando se marche de allí. Sí, a mí lo pensaba el otro día, que es que igual tiendes a creer que Durant ya no es determinante, pero no sé, creo que solo hay que ver un partido suyo para ver que sigue haciendo un poco lo que quiere, sobre todo en ataque. Ya no es tan determinante probablemente en defensa, pero sigue siendo un jugador imparable en ataque. Y yo creo que ha sido más un problema de las franquicias o incluso de hacer caso a Durant no en el modo jugador, sino en el modo entrenador, en el modo directivo, que del propio juego de Durant. O sea, creo que Durant sí ha demostrado el talento tanto en Brooklyn como en Phoenix, como ahora en Houston, para que sus equipos estén más arriba. O sea, sobre todo yo creo que lo de Brooklyn es dramático. O sea, es una uña lo que les separa de ganar aquel partido tal y de ver hasta dónde habrían llegado. Y luego también se ve que Durant lo que necesita es un entorno profesional y competitivo a su alrededor que le tenga muy controlado y que haga muchas cosas. Es decir, un entorno como Warriors, como tal, que si tú a él le dejas como líder del proyecto y para que encima elija al entrenador, elija a los compañeros, pues claro, va a pasar lo que va a pasar. Pero no sé, creo que va a ser un jugador del que nos vamos a acordar menos de lo que deberíamos y que va a tener menos legado del que sobre todo tenía en las manos. O sea, un tío tan alto con tantas dotes atléticas y que era técnicamente tan bueno. Y aún así no va a tener el impacto que, pues eso, LeBron o Curry. Le vemos en 3 escalones probablemente en cuanto a dimensión y creo que no estaba tan lejos de ellos en talento individual. No, estoy completamente de acuerdo contigo. A nivel individual es uno de los 3 más grandes de los últimos 10 años, 15 años en la NBA, obviamente, pero sus decisiones
se supone que no han sido las más acertadas, ha cambiado demasiado de equipo, a mi modo de ver, para ser un jugador tan grande. Y yo siempre lo he dicho, para mí Kevin Durant es el jugador con un talento natural para la anotación mayor que yo haya podido ver. He visto muy buenos anotadores, Kobe Bryant, Michael Jordan, Tracy McGrady, Iverson, pero con la facilidad natural que tiene Durant para meter la pelota dentro del aro, yo no he visto a nadie nunca jamás, Ignacio. No, es asombroso. Y luego ese cuerpo tan alargado, ¿no? Tan delgado, pero tan fibrado, pero tan alto, es sorprendente. Y las cosas, cómo bota el balón, qué rapidez tiene, luego esa técnica de tiro, o sea, pocos tiradores ha habido cuando salta y se queda ahí, es que es perfecto. Lo hace todo prácticamente, técnicamente perfecto. Pero bueno, es verdad que pues la vamos cabeza con está amueblada. No lo he acompañado, no. Vamos con el último dato del programa, un dato muy sencillo, Ignacio, pero que a mí me ha alucinado bastante. Trae Young promedia en su carrera 9,8 asistencias por partido y solamente hay dos solamente jugadores en toda la historia con un promedio mejor que el actual jugador de los Wizards, que son Magic Johnson con 11,2 y John Stockton con 10,5. El siguiente jugador en activo con una mejor media es Chris Paul con 9,2 y Haliburton el siguiente con 8,8. Trae Young, un jugador en el ojo del huracán, egoísta, que no hace a sus equipos mejores, que los compañeros no quieren jugar con él, pero que sea el tercero en toda la historia con un mejor promedio de asistencias, es otro de los datos que yo lo he tenido que leer 2 veces, Ignacio, porque no me lo podía creer. Yo he tenido que comprobarlo y todo también, porque me parecía que me estaba distongando, que no podía ser, además, justo después de lo que estábamos hablando, ¿no? Que han sido los compañeros los que querían sacarle de ahí. Y lo peor de todo es que estoy viendo que su mejor año fue el año pasado, que fue 11, algo, creo, que además fue el máximo anotador de la NBA del año pasado. Pero bueno, no sé, es muy llamativo, ¿no? Porque este jugador, si tiene esa capacidad para el pase y si tiene esa capacidad para el tiro exterior que no sabía, porque antes destacaba casi más por el tiro exterior que por el pase en sus primeros años en la liga. Joder, que haya tenido esta pérdida de valor para ser traspasado por valor cero, por CJ McCollum y por Kispert, que no haya que meter ahí rondas, que no haya que meter ahí jugadores jóvenes, ¿qué tal? Es muy llamativo. Ni una estrella ni nada a cambio. Y lo que pasa es que sería raro que no se quede como uno de los 5 máximos anotadores históricos, por lo que yo he visto, ¿eh? Me parece que mucho tendría que decaer su juego. Perdón, asistentes históricos de la NBA. Mucho tendría que decaer su juego, porque está lejos de los demás, ¿eh? Y sobre todo, está muy lejos de los activos. Como decías, es que Doncic, por ejemplo, está muy lejos de él. O Haliburton está también lejos. Es que tampoco es un jugador que acabe de llegar hace un par de años y que digas, joder, es que su media está muy inflada porque lleva poco tiempo, ¿no? Es que lleva ya un recorrido bastante amplio en la liga para estar coqueteando con esas 10 asistencias por partido, que es tremendo. Y mira que han habido grandes pasadores a lo largo de la historia de la NBA. Isaiah Thomas, Rayon Rondo, Deron Williams, pero joder, no hacía yo a Trae Young tan alto en esta clasificación, Ignacio. La verdad es que de vez en cuando está bien, ¿no? Reconocer la labor de estos jugadores tan criticados normalmente por la opinión pública, por la prensa y tal, y que demos la cara de vez en cuando un poquito por estos, ¿verdad? Sí, y ojalá que podamos hablar bien de Trae Young en el futuro. Es decir, ojalá que ya sea en Washington o en otro equipo, vuelva a ser un jugador que haga sus equipos competitivos y que nos volvamos a ilusionar, pues justo con aquellos Atlanta Hawks que le ganaron a los Knicks, que parecían mucho más equipo y que pensábamos que Trae Young podía dominar la conferencia este durante muchos años. Pues no sé si dominarla, pero por lo menos que vuelva a ser un jugador que haga mejores en sus equipos y los haga competitivos. Yo es algo que no descarto y que espero que suceda, que todavía pueda reconducir su carrera. Ojalá le vaya bien en Washington, porque es uno de estos jugadores por los que pagas una entrada, te pones un partido en el League Pass y bueno, de estos jugones que nunca sobran en esta bendita liga. Y hasta aquí el datos y relatos que teníamos preparado para el programa de esta semana y nos vamos a ir despidiendo con la actuación de la semana, que no puede ser otro que el partido que hizo Anthony Edwards contra los San Antonio Spurs. 55 puntos que no evitaron la derrota de su equipo en San Antonio y que es marca personal de carrera. 26 anotó en el último cuarto el bueno de Edwards en un partido antológico, Ignacio.
La verdad es que lo de este chico cuando se pone las pilas es impresionante. Pues otra actuación soberbia. Ya siendo Anthony Edwards lleva bastantes y lo único a ver cuándo da ese punto, ¿no?, que lleva varios años mostrando para terminar de hacer a su equipo del todo competitivo. Porque aunque han llegado lejos en los playoffs, no le hemos visto en esas finales de conferencia yo creo que pues eso, actuaciones como esta, ya no tanto en la anotación, sino llevar al equipo a ganar el partido o a ganar la serie. Eso es lo que espero de él este año. Totalmente. Anthony Edwards es el protagonista esta semana en Buzzer Beater, pero tenemos que nombrar también a otros, especialmente a un Bryce Sensabaugh, el jugador de los Utah Jazz, que hizo 43 puntos con un 68% en tiros ante Chicago, récord histórico de un jugador de los Jazz saliendo desde el banquillo. En su siguiente partido, también de suplente, se fue hasta 27 ante Dallas Mavericks. También hay que nombrar a Anthony Simons, que otro suplente se cascó 39 puntos ante Miami en 34 minutos. Jason Tyson, el sophomore sorpresa de los Cavs, hizo 39 a Filadelfia con un 13 de 17 en tiros de campo. Julius Randle se fue a 39 ante Houston. Kevin Durant le respondió con otros 39. También 39 hizo Shea ante Miami. Jamal Murray 42 a los Wizards. Jaylen Brown 41 ante Atlanta. Y en ese mismo partido Sam Hauser hizo 30, pero con una particularidad, Ignacio. Esos 30 puntos los consiguió haciendo un 10 de 21 en triples y no hizo ningún lanzamiento de 2 puntos. Algo único en la historia de la NBA y que plasma muy bien el momento que estamos viviendo en esta liga. Sí, el momento y a los Celtics en general, que ya el año pasado estuvieron varias veces cerca de rozando el récord de triples anotados y este año ha sido Hauser el que ha batido este récord distinto, ¿no? Además, es que fue 10 de 21 al final, pero leía que no sé si estuvo en 10 de 14 o en 10 de 13, o sea que encima estuvo tirando en un momento dado muy bien y que fue al final cuando estropeó un poco esa dinámica. También quería decir de Sensabaugh que creo que es el primer jugador que también bate un récord en 2 partidos seguidos saliendo desde el banquillo en anotación. No sé si en la suma de los 2 partidos o en cada uno de ellos, algo así, de que fueron de manera consecutiva. La verdad es que este chico ya el año pasado dejó algunas sensaciones buenas, pero estos alardes de anotación que está teniendo son muy llamativos. Yo no entiendo porque no... ¿Qué está ocurriendo en los Jazz? Que la rotación cambia tanto, ¿no? A veces vemos más a este Cody Williams, que es el que me deja más cosas que desear, pero también Taylor Hendricks, que le vimos cositas el año pasado antes de lesionarse. Ahí hay jugadores muy, muy interesantes. Sí, básicamente que son un sin Dios y que todavía no saben la dirección que tomar para que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Cada año van un poquito mejor, se ven cositas muy interesantes, pero todavía están muy verdes, Ignacio. Y bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Darte las gracias. Sé que has hecho un esfuerzo muy grande por estar hoy conmigo, que me habían dejado abandonado los dos prendas de Carmelo y Javi, así que te agradezco muchísimo, Ignacio, que te hayas pasado por aquí, por Buzzer Beater, y bueno, esperando verte próximamente también, claro. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Pau, siempre es un gusto. Hoy lo tenía un poquillo complicado por trabajo, pero gracias a ti por esperarme y muchísimas gracias a todos los oyentes y espectadores que nos ven en YouTube. Y bueno, sí quería aprovechar ya que estoy aquí, que yo también criticaba mucho a la gente como Banquero que lleva chanclas y calcetines, que lo comentabais en el último programa, que se bajó así del avión en Múnich, al parecer. Pero hace un par de años, en verano, por una serie de cosas, me lo tuve que poner, las chanclas y los calcetines, y si las chanclas no son de dedo, sino que son chanclas de piscina, tengo que decir que es un outfit bastante cómodo y que últimamente Hombre, claro, en casa, obvio. en verano, lo uso bastante. Entonces, aunque Banquero no sea santo de mi devoción, voy a romper una lanza en su favor y si la circunstancia le pillo así, pues bueno, bajó del avión el pobre hombre, que lo reíais del otro día en el programa. Potenciemos las chanclas con calcetines, excepto si nieva allá afuera, que te puedes dejar los pies congelados. Así que un abrazo muy fuerte, Ignacio. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, fieles oyentes de Buzzer Beater, muchísimas gracias por haber estado ahí una semana más. Y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, al calor del hogar, en una nueva entrega de tu podcast de NBA. Un abrazo muy